En la vasta llanura de Capadocia, en el corazón del Asia Menor, nació una generación de hombres y mujeres que marcarían la historia espiritual del cristianismo. Allí, en una familia profundamente creyente y culta, vino al mundo Gregorio de Nisa, hermano menor de Basilio el Grande y de Macrina la joven. Su nacimiento se debió a una providencia misteriosa, pues aquel linaje estaba destinado a convertirse en una de las columnas de la Iglesia Oriental. Sin embargo, durante buena parte de su vida, Gregorio vivió a la sombra de su hermano, considerado un gigante de la teología y de la organización eclesiástica. Gregorio no tuvo, al principio, la misma energía práctica ni la misma vocación de liderazgo que Basilio. De carácter contemplativo y reservado, su alma se inclinaba más hacia la reflexión que hacia la acción. Su temperamento lo alejaba de la vida pública y prefirió dedicarse a la enseñanza y al estudio de las letras clásicas. Aquellos años le dieron una formación intelectual profunda, pero también lo hicieron parecer, ante muchos contemporáneos, un hombre de pensamiento antes que de acción. Le llamaban suavemente el más filosófico de los tres hermanos capadocios. Sin embargo, detrás de esa aparente timidez, germinaba uno de los espíritus más audaces de la teología cristiana. En los primeros años de su vida, Gregorio experimentó un cierto desencanto con la vida eclesiástica. No deseaba el peso de los cargos ni las disputas del poder religioso que su hermano debía enfrentar. Prefería el anonimato del maestro y la paz del estudioso. Esa distancia hizo que Basilio se preocupara por él, exhortándole a salir de su retiro y a comprometerse con la misión de la Iglesia. Fue su hermana Macrina, una auténtica santidad viva, quien lo despertó de su ensueño intelectual y le recordó la dimensión espiritual de su saber. Así comenzó, casi a su pesar, su camino hacia una vocación que transformaría su vida. El joven Gregorio tenía una curiosidad insaciable. Había leído a Platón y a los poetas antiguos y conocía la filosofía como pocos en su tiempo. Pero cuando empezó a penetrar en las escrituras, su pensamiento comenzó a cambiar. Entendió que la verdad divina no se deja poseer como una idea filosófica, sino que se experimenta como una presence que envuelve y trasciende. Aquella síntesis entre fe y razón marcaría toda su obra, haciendo de él un puente entre la cultura griega y la revelación cristiana. Una mente que veía en la creación una huella del espíritu infinito que la habita. Basilio, su hermano mayor, se había convertido en obispo y líder reformador de la vida monástica. Su figura imponía respeto y su inteligencia teológica era reconocida incluso por sus adversarios. Gregorio, en cambio, mantenía una vida discreta. Fue ordenado obispo de Nisa más por obediencia que por ambición, y pronto se vio envuelto en las querellas eclesiásticas de su tiempo. Las tensiones doctrinales lo empujaron a un exilio temporal, acusado injustamente por sus enemigos. Pero aquel sufrimiento, lejos de apagar su espíritu, avivó en él un fuego interior que transformó su modo de comprender a Dios. Durante el destierro, Gregorio aprendió una de las lecciones más hondas de su vida, que el conocimiento de Dios florece en la adversidad, en el silencio y en la oscuridad. Sin los apoyos del prestigio ni las seguridades del poder, fue purificado en la soledad y el despojo. Allí su pensamiento se elevó, comprendiendo que el acercamiento a Dios nunca puede ser un ascenso triunfal, sino una búsqueda que despoja, que hiere y que abre el alma a lo inefable. Al regresar del exilio, su predicación adquirió un tono nuevo, impregnado de compasión, de hondura y de mística. El mundo de Gregorio era un mundo en conflicto. El Imperio Romano aún conservaba su esplendor político, pero su unidad ideológica estaba resquebrajada. Las disputas sobre la naturaleza de Cristo dividían a la cristiandad, y las herejías amenazaban con fragmentar la fe naciente. En ese contexto turbulento, Gregorio fue llamado a explicar los misterios de la fe a un pueblo confundido. Pero lo hizo no desde la polémica, sino desde la contemplación. No escribió para vencer al adversario, sino para guiar al alma hacia la verdad de manera amorosa.
Y esa decisión marcó una diferencia profunda entre su estilo y el de muchos de sus contemporáneos. Su contribución teológica se centró en el misterio de la infinitud divina. Mientras otros buscaban definir a Dios con fórmulas exactas, Gregorio se atrevió a decir que Dios es, precisamente, lo que nunca se puede definir. Que conocerlo es entrar en un proceso sin término, donde cada descubrimiento abre un horizonte mayor. Esa intuición lo convertiría en uno de los fundadores de la mística cristiana y prepararía el terreno para su gran obra, La vida de Moisés, donde expresaría esta visión con una belleza inigualable. Quienes lo escuchaban hablar decían que había en su voz algo sereno y transparente. No imponía la autoridad de quien sabe, sino la ternura de quien busca junto con los otros. Su lenguaje oscilaba entre la filosofía y la poesía, entre la precisión del concepto y la evocación del símbolo. Gregorio logró comunicar la fe como una experiencia interior, como un movimiento del alma que se dirige a Dios sin alcanzar nunca su plenitud. Lo llamaban el teólogo del infinito, porque en sus palabras vibraba el asombro ante lo eterno. Tras la muerte de Basilio, Gregorio asumió de modo inesperado un papel más visible en el panorama eclesial. Pero nunca dejó de verse a sí mismo como un discípulo, como alguien que continúa aprendiendo ante el misterio. Su humildad lo hacía diferente, sabía que el conocimiento de Dios no consiste en poseerlo, sino en dejarse transformar por él. Esa convicción le dio autoridad moral para hablar a un imperio que buscaba certezas y que temía los abismos de la fe. Gregorio, en cambio, enseñaba que solo en el abismo del amor divino el ser humano encuentra su verdadera luz. La figura de Gregorio de Nisa fue recuperada siglos después por los grandes místicos, que vieron en él un precursor. Su insistencia en la oscuridad luminosa de la fe inspiró a quienes comprendieron que la unión con Dios no se vive en el resplandor visible, sino en el silencio que consume todo entendimiento. En su vida, el olvido y la sombra no fueron pérdidas, sino el espacio donde la gracia misma lo fue moldeando. Así, del hermano olvidado nació el místico del infinito, aquel que descubrió en el fondo del alma humana un anhelo que no se sacia jamás. San Gregorio de Nisa no dejó monumentos ni obras materiales. Su herencia fue un pensamiento que hizo del cristianismo no solo una doctrina, sino un camino hacia el misterio. En él resuena la convicción de que el alma humana está llamada a un ascenso sin fin, y que la sombra de su propia limitación es, paradójicamente, el lugar donde brilla la luz divina. En este primer capítulo hemos visto cómo la vida de Gregorio, tejida entre la humildad, el exilio y la contemplación, preparó el terreno para el nacimiento de su gran visión teológica. El hermano olvidado estaba destinado a mostrarnos que, en el silencio más profundo, habita la voz de Dios. Entre las muchas obras que nos legó Gregorio de Nisa, ninguna expresa con tanta claridad la profundidad de su pensamiento como la vida de Moisés. En ella, Gregorio no se limita a comentar el texto bíblico, sino que lo transforma en una auténtica parábola del alma humana en camino hacia Dios. A través de las escenas del Éxodo, el teólogo capadocio muestra que la historia de Moisés es también la historia de todo creyente, una peregrinación que empieza en la esclavitud del yo y culmina en la unión con lo divino. El relato se convierte así en un espejo del itinerario espiritual que cada hombre está llamado a recorrer. Gregorio divide esta obra en dos grandes partes. En la primera, narra los hechos de la vida de Moisés con fidelidad al texto bíblico, en la segunda, los interpreta desde una clave alegórica y mística. En ese segundo nivel, el autor descubre significados ocultos, revela símbolos y traza analogías que conectan el mundo terrenal con el espiritual. Su objetivo no es narrar un pasado remoto, sino revelar un presente interior. Cada acción de Moisés representa un paso del alma hacia la perfección, un avance incesante hacia la luz de Dios. Para Gregorio, la esclavitud de Israel en Egipto simboliza la condición humana sometida a las pasiones. El faraón representa al tirano interior, a las fuerzas del deseo y del ego que esclavizan al espíritu.
Cuando Moisés escucha el llamado de Dios desde la zarza ardiente, se inaugura el camino de la conversión, el primer momento en que el alma percibe la voz divina que le dice, sal de ti misma, deja la servidumbre y camina hacia la libertad. Este despertar no es fácil, implica abandonar seguridades y enfrentarse a los propios miedos. Sin embargo, es el punto inicial de toda vida espiritual. La zarza que arde sin consumirse se convierte en un símbolo poderoso para Gregorio. Representa la experiencia del alma que, tocada por la presencia divina, arde en amor sin ser destruida. El fuego de Dios no devora, purifica, no aniquila, transforma. Esa imagen resume la esencia del pensamiento místico de Gregorio: la unión con lo divino no borra lo humano, sino que lo transfigura. Así como la zarza sigue siendo zarza mientras brilla en el fuego, la persona conserva su identidad cuando es abrazada por la gracia. El éxodo de Egipto es, en esta lectura, la liberación del alma del dominio de las pasiones. El paso por el Mar Rojo figura la ruptura con el pasado, el momento decisivo en que el hombre deja atrás los hábitos del pecado y aprende a confiar en la fuerza de God. Gregorio describe este tránsito como un proceso interior. El mar representa la frontera entre el viejo mundo y la tierra prometida del espíritu. Cruzarlo no es tarea de un instante, sino una marcha ardua que exige fe, perseverancia y desapego. Como Moisés, el alma debe mantener su mirada en la nube y en la columna de fuego que guían sus pasos, la fe y el amor. El desierto, para Gregorio, no es un espacio de castigo, sino una escuela del corazón. Allí donde no hay apoyo humano, el alma aprende a depender de la providencia divina. El maná que cae del cielo simboliza el alimento espiritual que sostiene al creyente en medio de su aridez interior. Cada día trae su porción justa, enseñando que la gracia no se acumula ni se retiene, sino que se recibe en el presente, en la medida de la confianza. En el desierto, el alma se purifica, se despoja y se abre al misterio. Cuando Moisés sube al monte Sinaí, el relato alcanza su punto culminante. Gregorio interpreta esa ascensión as figura del progreso del alma hacia Dios. Cada peldaño del monte es una etapa en el conocimiento del Creador. Al principio, el alma percibe la luz que irradia desde lo divino, después, penetra en la nube, Faineli, se adentra en la oscuridad donde habita el misterio. Este proceso de ascenso y purificación se describe como una dinámica infinita. Cuanto más cercano está Moisés de Dios, más comprende que Dios se halla más allá de todo concepto. En esta visión, la perfección no consiste en alcanzar un punto final, sino en avanzar sin cesar. Gregorio desarrolla aquí su idea del movimiento perpetuo del alma, que jamás se detiene porque Dios es inagotable. El alma virtuosa no se sacia de su progreso, sino que se lanza siempre hacia adelante, atraída por la belleza que no tiene término. Esta concepción da un nuevo sentido a la vida cristiana. No hay un estado de santidad estático, sino una búsqueda eterna, una expansión continua impulsada por el amor. La figura de Moisés representa, entonces, al maestro espiritual por excelencia. En su vida se reflejan los tres momentos fundamentales del camino del alma: la liberación, la purificación y la contemplación. Gregorio insiste en que ese itinerario es universal. Todo hombre está llamado a oír la voz divina que lo invita a salir de Egipto, a atravesar el mar de las pruebas y a subir al monte de la comunión. Pero ese ascenso no sucede fuera de nosotros, sino dentro. Es el corazón, y no el cuerpo, quien abandona la esclavitud, quien camina y se eleva. Entre las páginas de esta obra se percibe un tono profundamente pastoral. Gregorio no escribe para eruditos ni filósofos, sino para creyentes que desean crecer en la fe. Su lenguaje combina claridad y mística, y aunque usa símbolos complejos, su intención es siempre guiar, no deslumbrar. Enseña que la vida cristiana es una pedagogía del deseo. Dios se revela para atraernos y se oculta para seguir despertando en nosotros la búsqueda. En esa dialéctica de luz y oscuridad, de presencia y ausencia, se forja la madurez espiritual.
El mensaje final de la vida de Moisés es una invitación a no detenernos nunca. La perfección, dice Gregorio, no consiste en haber alcanzado la meta, sino en seguir caminando. En la medida en que el alma se deja transformar, encuentra en cada paso una nueva plenitud. Gregorio nos muestra, con su voz serena, que la historia de Moisés no pertenece al pasado de Israel, sino al presente de todo creyente. Cada uno de nosotros está llamado a recorrer el éxodo de su propia alma, a cruzar su mar interior y a subir su propio Sinaí hasta perderse, finalmente, en la luz sin forma donde mora Dios. En el corazón del pensamiento de Gregorio de Niza brilla una idea sorprendente y audaz: el alma humana nunca deja de crecer. Esa noción, que él denomina epéctasis, revela la convicción de que la perfección no es un estado inmóvil, sino un movimiento incesante hacia Dios. En un universo creado por un ser infinito, la criatura no puede sino avanzar eternamente, atraída por una belleza que no tiene límites. Gregorio convierte esta intuición en el eje de su antropología espiritual, inaugurando una visión dinámica del destino humano. Para comprender el alcance de esta idea, hay que recordar que muchos pensadores antiguos concebían la perfección como una meta estática. Alcanzar la virtud significaba detener el movimiento, descansar en la plenitud. Gregorio, en cambio, rompe con ese paradigma. Para él, detenerse sería retroceder, pues el amor verdadero jamás se cansa de buscar a su amado. Dios es un océano sin orillas, y cada paso que damos hacia él nos sumerge en nuevas profundidades de su misterio. Así, la vida del alma se convierte en un viaje infinito, donde el movimiento mismo es la participación en la divinidad. Esta afirmación no es solo una tesis teórica, sino una experiencia espiritual. Gregorio la expresa a través de la imagen de Moisés, quien asciende al monte sin alcanzar nunca su cumbre definitiva. Cuanto más sube, más se despierta en él el deseo de seguir ascendiendo. Esa sed insaciable no es frustración, sino plenitud dinámica. La felicidad perfecta, según Gregorio, no se encuentra en poseer a Dios, sino en crecer sin cesar en el deseo de Él. Es un amor que no se agota, una contemplación que siempre se renueva en el asombro. En esta visión, la condición humana se ennoblece, porque la limitación deja de ser un defecto y se convierte en vocación. El alma fue creada para moverse hacia lo infinito, y su fin es no tener fin. La eternidad, entonces, no consiste en un reposo estático, sino en el gozo de un ascenso perpetuo. Así como el fuego tiende siempre hacia lo alto y nunca se detiene hasta consumirlo todo, el corazón del creyente está llamado a elevarse sin descanso, movido por el espíritu que lo atrae. Esta es la gloria del ser humano según Gregorio, ser un caminante eterno dentro de la inmensidad de Dios. El término griego epéctasis, tomado del pensamiento paulino, significa literalmente tender hacia adelante. Pero en Gregorio adquieres una resonancia contemplativa, describe el dinamismo interior del alma que, transformada por la gracia, busca siempre más. Ese movimiento no nace de la carencia, sino del amor. No es un deseo que brota del vacío, sino de la plenitud que quiere expandirse. El alma, en su unión con Dios, no se sacia porque el bien es interminable, en cada encuentro descubre una nueva manifestación de la belleza divina. Gregorio aplica esta idea no solo al destino final del alma, sino también a la vida presente del creyente. El progreso infinito comienza aquí y ahora, en each act of faith, en each conversion of the heart. La vida cristiana es una escuela del movimiento, aprender a caminar sin detenerse, a avanzar incluso cuando no se ve el horizonte. Quien cree que ya ha llegado, dice Gregorio, deja de ser discípulo. En cambio, quien se sabe siempre en camino, habita ya en la presencia del Dios vivo. La epéctasis también transforma la manera de entender la historia. Mientras otros autores veían el tiempo como un descenso desde la perfección original, Gregorio lo interpreta como una ascensión hacia un futuro cada vez más pleno.
La creación entera participa en ese movimiento ascendente, orientado hacia la consumación en Cristo. En este sentido, su teología es profundamente esperanzadora: nada está terminado, todo está en proceso, y ese proceso no se detiene ni siquiera en la eternidad. En el reino, el amor seguirá creciendo sin cesar, porque la infinitud divina no agota su misterio. Esta doctrina del progreso sin fin tuvo una influencia decisiva en la espiritualidad posterior. Introdujo una imagen de Dios que no domina desde fuera, sino que atrae desde dentro. Dios no es un punto fijo en el cielo, sino el horizonte que se expande cuanto más lo contemplamos. El alma, al acercarse, no se fusiona hasta desaparecer, sino que conserva su identidad en la relación dinámica con lo infinito. Así, la comunión no es anulación, sino expansión. Gregorio desvela en esa paradoja la esencia misma de la existencia espiritual. El místico Capadocio comprendió que el deseo de Dios es el impulso más noble del ser humano. Cuando el alma ya no tiene apetito por las cosas efímeras, ese deseo se purifica y se dirige solo hacia lo eterno. Pero lejos de extinguirse, el deseo se vuelve más fuerte, porque el amor verdadero no conoce descanso. Gregorio interpreta esa pasión como signo de salud espiritual: arder en ansia de Dios es vivir realmente. Por eso, los santos no son los que han terminado su camino, sino los que aman sin medida, siempre sedientos del rostro divino. El concepto de epéctasis también revela la pedagogía divina con la criatura. Dios se da en medida que el alma puede recibir, y cuanto más crece el alma, más capacidad tiene para recibirlo. Este proceso interminable es la fuente del gozo eterno, porque el amor divino se multiplica en la medida en que es acogido. En esa perspectiva, el cielo mismo no es un destino estático, sino un descubrimiento perpetuo de nuevos matices de la bondad de Dios. La eternidad de los justos es dinámica, no un reposo inmóvil, sino un avance luminoso. Gregorio describe este movimiento interior con un tono profundamente poético. Habla del alma como una espiral que asciende hacia un sol que nunca alcanza, pero que la ilumina sin cesar. La plenitud, para él, no es poseer, sino avanzar; no es capturar la luz, sino dejarse atraer por ella. Así, la existencia humana se convierte en una liturgia incesante, un canto de ascensión que no acaba nunca. Cada paso hacia adelante es al mismo tiempo una llegada y un nuevo comienzo. En la epéctasis de Gregorio resuena un mensaje que atraviesa los siglos: el hombre fue creado para lo infinito. No hay límite que pueda cerrar su ansia de eternidad, porque su principio y su fin se encuentran en un Dios que es siempre más allá. Esta idea transforma nuestra comprensión del cielo, del progreso espiritual y del sentido mismo de la vida. Avanzar sin término, amando sin medida, esa es la vocación del alma humana según el místico de Niza. En su pensamiento, el movimiento no es fatiga, sino participación; no es búsqueda vacía, sino comunión creciente. Quien comprende esta verdad sabe que el amor de Dios nunca concluye, porque su luz es un amanecer que no conoce ocaso. Hay un instante en la vida de Moisés que marca el punto culminante de la experiencia espiritual según Gregorio de Niza, el momento en que el profeta entra en la oscuridad del monte Sinaí para encontrarse con Dios. Para el místico Capadocio, esa oscuridad no es ausencia, sino plenitud; no es el vacío que priva de sentido, sino el lugar donde el alma, habiendo abandonado todo lo visible, se encuentra finalmente con el invisible. Este pasaje, cargado de misterio, se convierte en el centro de la teología mística de Gregorio. En la tiniebla divina, la luz deja de ser perceptible, pero el alma es iluminada de un modo más alto y más puro. Desde antiguo, la Biblia había descrito la manifestación de Dios en términos de luz: la zarza ardiente, la columna de fuego, el resplandor del Sinaí. Sin embargo, Gregorio se atreve a dar un paso más allá. Afirma que la verdadera visión de Dios no se produce en la claridad, sino en la oscuridad. Cuando Moisés asciende al monte y penetra en la nube,
deja atrás toda imagen, toda comprensión, toda seguridad. En ese despojo radical, acontece el encuentro. La oscuridad luminosa se convierte, entonces, en símbolo de la trascendencia divina. Dios es luz, pero una luz tan intensa que ciega todo entendimiento humano. Para Gregorio, la fe no consiste en conocer a Dios con conceptos, sino en entrar en la oscuridad donde Él habita. Allí el alma aprende lo que es el silencio del misterio. La razón humana, al llegar al límite, se rinde, y en esa rendición, la mente es transformada en adoración. No se trata de renunciar a la inteligencia, sino de reconocer su insuficiencia ante lo infinito. El conocimiento que procede de la fe es un no saber luminoso, una certeza que no necesita formas. Lo que los sentidos no perciben, el corazón lo intuye en un acto de amor. En la vida de Moisés, Gregorio distingue tres etapas en la relación del profeta con Dios: la luz, la nube y la oscuridad. La primera corresponde al comienzo de la fe, cuando el alma se despierta con el resplandor de la revelación. La segunda simboliza el progreso, cuando la mente penetra más allá de las apariencias para contemplar la presencia invisible. Pero la tercera, la oscuridad divina, expresa la perfección. El alma ya no ve nada, porque ha entrado en el misterio puro. Moisés deja de mirar a Dios como objeto, ahora se sumerge en él como en un abismo de amor. Esta imagen de la oscuridad divina tiene un profundo sentido pedagógico. En la vida espiritual, la claridad es solo el preludio. Al principio, Dios se muestra para atraer, más tarde, se oculta para purificar. Gregorio entiende esa retirada no como abandono, sino como misericordia. Cuando el alma deja de apoyarse en la evidencia, aprende a caminar con la fe sola. Ese tránsito doloroso es necesario para alcanzar la madurez. El creyente debe desprenderse de las imágenes terrenas de Dios, incluso de las más bellas, para descubrirlo como el misterio que trasciende todo nombre. En esta teología de la oscuridad, el lenguaje humano se vuelve insuficiente. Gregorio adopta un tono poético para describir lo inefable. Habla de una noche que no es tiniebla, de una luz que no brilla, de una presencia que se siente precisamente porque no se ve. Es la paradoja de todo misticismo auténtico: Dios se manifiesta ocultándose. Cuando el alma deja de aferrarse al conocimiento, entonces experimenta una unión más profunda, porque se abre totalmente al amor que no tiene forma. En esa noche luminosa nace la verdadera contemplación. A diferencia de otras tradiciones filosóficas, Gregorio insiste en que la oscuridad divina no es una ilusión, sino la realidad misma de Dios tal como puede ser percibida por una criatura. No es que Dios sea tenebroso, sino que nuestra mente es demasiado limitada para abarcar su luz. De modo similar a quien contempla el sol directo y solo puede percibir cegadora blancura, el espíritu se ve envuelto en una tiniebla resplandeciente. Allí, sin imágenes ni conceptos, la fe toca lo real. Lo divino se vuelve experiencia inmediata, aunque incomprensible. Esa experiencia no es exclusiva de Moisés. Gregorio la presenta como metáfora de toda vida espiritual auténtica. Cada creyente, en su camino, atraviesa momentos de luz y de oscuridad. Las noches del alma, que parecen ausencia de Dios, son en realidad la preparación para un conocimiento más alto. Cuando el alma ya no siente ni entiende, está siendo conducida al límite de sí misma. En ese límite ocurre la transformación, el yo deja espacio a Dios. Lo que parecía pérdida es, en verdad, plenitud. Gregorio enseña que el amor es la única forma de conocimiento que puede penetrar en esa oscuridad. La razón alcanza el umbral, pero el amor atraviesa la puerta. Amar a Dios sin verlo es entrar en la nube del Sinaí. En ese gesto de abandono total, el alma participa del same movimiento de Moisés, que avanzó entre la oscuridad hacia el resplandor inaccesible. En la fe que no ve, resplandece la confianza absoluta. En el silencio que no explica, el alma escucha la voz sin palabras. Esa paradoja constituye la esencia de la teología mística.
La oscuridad luminosa también revela el rostro más tierno de Dios. Gregorio percibe en ella una pedagogía del amor. Dios se vela para no abrumar, se esconde para que el alma pueda buscarlo libremente. Él se muestra al retirarse, y esa retirada provoca en el corazón humano una nostalgia que lo eleva. Así, el silencio divino se convierte en llamada, el ocultamiento en promesa. Cuanto más se oculta Dios, más crece el deseo, y en ese deseo mismo el alma se purifica. Cuando Moisés desciende del monte, su rostro brilla con una luz que no procede del sol, sino de la comunión con el inefable. Ha estado en la oscuridad y vuelve irradiando claridad. Es una imagen poderosa. Quien se adentra en la nube de Dios regresa al mundo transformado, portador de la luz que no es de este mundo. Esa luminosidad interior no es para ser exhibida, sino para iluminar a los otros en silencio. Así actúa el conocimiento místico, no aumenta el orgullo, sino que engendra humildad y servicio. En la enseñanza de Gregorio, el misterio del Sinaí resume toda la economía del encuentro between el alma y Dios. La luz inicial de la revelación, la nube del progreso y la oscuridad de la unión forman un mismo movimiento que conduce de la fe exterior al amor interior. Allí donde cesa la visión, comienza la verdadera presencia. En la oscuridad luminosa, el alma reconoce que no puede comprender, pero puede amar. Y en ese amor que no depende del entendimiento, experimenta, por fin, la plenitud de Dios en el silencio del misterio. La vida y el pensamiento de Gregorio de Niza no pueden comprenderse únicamente como el producto de una época antigua. Su visión del alma, del progreso espiritual y del misterio divino ha atravesado los siglos, influyendo en múltiples tradiciones y alcanzando a los corazones de quienes buscan la unión con Dios más allá de las formas. En este capítulo final nos detenemos a considerar ese legado inmenso, como un obispo discreto de Capadocia se convirtió en maestro de los místicos de todos los tiempos. Su mensaje, nacido del silencio, sigue resonando con una claridad que el tiempo no ha podido apagar. Después de la muerte de su hermano Basilio, Gregorio quedó como una de las voces más profundas del pensamiento cristiano oriental. Su teología del progreso infinito y la oscuridad luminosa ofreció una alternativa al racionalismo teológico que comenzaba a dominar ciertos círculos. Frente a la tentación de definirlo todo, Gregorio enseñaba el valor del misterio. Frente al deseo de poseer a Dios, proponía la humildad de seguir buscándolo. Su pensamiento, que unía la razón helénica con la experiencia bíblica, abrió un camino de contemplación que anticipaba siglos de espiritualidad futura. En las décadas posteriores, sus escritos fueron leídos por los monjes del desierto y por los primeros ascetas bizantinos. En ellos encontraron una sabiduría que no creaba distancia entre Dios y el hombre, sino comunión. Gregorio no pedía huir del mundo, sino mirarlo con ojos nuevos, reconociendo en la creación la señal del infinito. Para él, todo lo existente es un símbolo, un velo que insinúa la presencia de aquel que lo trasciende todo. Por eso su pensamiento no invita al desprecio del cuerpo ni de la materia, sino a su transfiguración mediante la vida en Dios. Uno de los herederos más directos de su influencia fue Dionisio el Areopagita, quien en sus escritos místicos adoptó la noción gregoriana de oscuridad divina. En su obra, las palabras de Niza encuentran eco: Dios sobrepasa toda afirmación posible y solo en la negación absoluta se vislumbra su verdad. Desde esa corriente, la tradición mística cristiana se desarrolló hacia Occidente, alcanzando su plenitud siglos después en figuras como San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila. Aunque separados por el tiempo y la geografía, todos ellos comparten la intuición esencial de Gregorio, que la unión con Dios ocurre en la interioridad silenciosa del alma. El eco de su pensamiento también resonó en la filosofía medieval. La idea del progreso infinito del alma inspiró meditaciones sobre el tiempo, la eternidad y la naturaleza del deseo. Frente a la concepción estática del cielo como un lugar de reposo inmóvil, Gregorio ofrecía una visión dinámica y eterna de crecimiento.
Para él, el alma no deja de expandirse ni siquiera en la gloria, porque el amor divino no conoce límite. Esta convicción renovó la manera de concebir la felicidad celestial, no como descanso, sino como movimiento continuo hacia una plenitud siempre mayor. Pero más allá de las doctrinas y las influencias, lo que perdura en Gregorio es el tono de su voz espiritual. En cada página de sus escritos late una ternura que revela experiencia viva, no mera especulación. Habla como quien ha conocido el silencio de Dios y desea compartir lo que ha entrevisto en la oscuridad. Sus palabras no buscan convencer, sino encender. Y quizás ahí radique la raíz de su poder, en que muestra un camino que no se impone desde fuera, sino que se despierta dentro de cada alma que escucha. El siglo XVI, con su efervescencia mística, volvió a descubrir a Gregorio como un precursor. Desde las montañas de Ávila hasta los monasterios del Monte Athos, su nombre fue evocado como un testigo del infinito. Los místicos occidentales, inmersos en la noche de la fe, hallaron en él una voz hermana que confirmaba su experiencia. Incluso en ámbitos no religiosos, su intuición sobre el crecimiento perpetuo inspiró reflexiones sobre el conocimiento, el arte y la naturaleza del deseo humano. Gregorio había trascendido así las fronteras de la teología para convertirse en maestro universal de interioridad. Su mensaje sigue siendo urgente en un mundo que, como el nuestro, teme al misterio. Vivimos rodeados de certezas técnicas y de respuestas inmediatas, pero el anhelo de infinito sigue vivo en el corazón humano. Gregorio nos recuerda que ese anhelo no es un defecto, sino la huella de Dios en nosotros. Buscar más es amar más, y amar más es vivir más plenamente. En su enseñanza, la fe no se opone al pensamiento, sino que lo eleva hasta los umbrales del misterio donde la razón se transforma en adoración. La mística de Gregorio no invita al aislamiento ni a la pasividad. Al contrario, el encuentro con Dios en la oscuridad convierte al creyente en portador de luz. Quien ha percibido el esplendor del infinito no puede regresar al mundo indiferente, está llamado a ser reflejo de la compasión y la sabiduría divinas. Así, la contemplación genera acción y la oración se hace servicio. El ascenso del alma hacia Dios tiene su eco en el descenso del amor hacia los hombres. De este modo, la mística se vuelve ética y la experiencia se convierte en misión. En Gregorio culmina una síntesis que marcará toda la espiritualidad cristiana posterior, la unión entre trascendencia y presencia, entre conocimiento y amor, entre luz y oscuridad. Su visión abre un horizonte de esperanza incluso en las épocas de duda. El alma que se siente perdida puede recordar que su destino no es la inercia, sino el movimiento eterno. No hay fracaso definitivo mientras el deseo de Dios siga ardiendo dentro de nosotros. Toda vida humana, aun sumida en tinieblas, es llamada a ascender. El legado de Gregorio de Niza es, en última instancia, una invitación a la esperanza infinita. Enseña que el camino hacia Dios nunca se cierra, y que incluso en la eternidad seguiremos avanzando en la luz que no tiene fin. Su vida, marcada por el silencio, el exilio y la contemplación, es testimonio de que el espíritu humano puede transformar la sombra en resplandor. En la oscuridad del Sinaí, Gregorio encontró no la ausencia, sino la plenitud, no el límite, sino el comienzo de un amor que no termina. Y esa misma verdad, pronunciada hace más de 16 siglos, continúa guiando a los hombres y mujeres que aún buscan, en medio de sus propias oscuridades, el rostro del Dios infinito.